Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, continuamos con esta nueva unidad que tenía que ver con el lenguaje y la argumentación. Y hoy nos toca un tema que para mí es uno de los más emocionantes de esta parte, que es el tema de falacias. ¿Sí? Bien, a veces esta palabra, ¿sí? Falacia, es utilizada como sinónimo de mentira. No es propiamente una mentira, pero lo que pasa es que la falacia se utiliza con la intención de engañar, ¿sí? De engañar al otro, sacar provecho del otro, y eso es algo, y eso es una de las características de la mentira, ¿sí? La mentira es ocultar la verdad de forma consciente con el fin de engañar a otro o sacar provecho de esa situación. ¿Sí? La falacia también a veces se utiliza de este modo y por eso se emparenta con la mentira. Otro concepto, ¿sí? De falacia justamente es porque es el hábito de emplear falsedades para engañar a otra persona. ¿Sí? Y otro concepto que a veces se utiliza es como, por ejemplo, a veces como el tema de mito, ¿sí? Que a veces la palabra mito, ¿se acuerdan que el año pasado en la introducción veíamos que también se lo tomaba como mentira? Bueno, eh, falacia también a veces se lo utiliza como sinónimo de mito, es decir, de creencia equivocada o creencia falsa, ¿sí? Y de equivocado falsa. Para nosotros, como nosotros la entendemos en lógica, la falacia es un razonamiento incorrecto, pero que aparenta corrección, ¿sí? Parece ser correcto. Y eso es la característica más propia de la falacia y que eh, la convierte en algo peligroso, ¿sí? Justamente cuando nosotros estuvimos viendo el tema de que hemos trabajado la semana pasada, ¿sí? Argumentar, dar razones, exponer, o sea, fundamentar el por qué creemos esto, opinamos esto otro, ¿sí? El decimos el por qué, justamente ahí en los argumentos, en ese acto de argumentar, podemos introducir falacias. ¿Sí? Las falacias nosotros las podemos cometer por dos motivos. O sea, como yo un poco lo he estado viendo en estos últimos tiempos, viendo este tema, uno puede cometer falacias por dos motivos. El primero de ellos es porque justamente no sabemos argumentar, no sabemos dar razones de nuestras opiniones, de nuestras creencias. Entonces, a veces de forma inconsciente, involuntaria, ¿sí? Podemos caer en las falacias, porque son muy, muy habituales, ¿sí? Y las cometemos un montón de veces. El otro motivo de que podemos incurrir en falacias es justamente lo contrario. Es decir, en el primer ejemplo que les daba era porque no sabemos argumentar, entonces a veces en el calor de una discusión uno puede con el a fin de querer ganar la discusión, imponerse, entonces uno puede incurrir en falacias, pero de forma involuntaria, inconsciente. El segundo elemento, como les decía, el segundo momento en que podemos cometer falacia, les decía, es todo lo contrario, es saber argumentar, ¿sí? Saber manejar bien el arte del discurso y de la argumentación, y a veces con el hecho de reforzar ese deseo de querer tener la razón, de imponer mi convicción, entonces al otro lo llevo mediante razonamientos o argumentos engañosos, incorrectos, lo llevo a que me dé la razón. ¿Sí? Entonces, esa es la otra forma en que uno puede cometer falacias. Es decir, las comete a conciencia, sabiendo, es decir, usando el arte de la argumentación y cómo envolver con las palabras al otro para convencerlo. Entonces, ese es el concepto de falacia, ¿sí? Decíamos, retomemos. Es un razonamiento incorrecto, pero que aparenta ser correcto.
Las falacias pueden clasificarse en dos grandes grupos, ¿sí? Tenemos las falacias formales y las falacias informales. Una falacia formal, ¿sí? Esa incorrección está en su estructura lógica. Eso tiene que ver con la parte cuando nosotros habíamos explicado la lógica formal y la lógica informal, ¿sí? Y se acuerdan que yo les había mostrado en el pizarrón ejemplo de razonamientos, ¿sí? De razonamientos que habíamos puesto, ¿no? P entonces Q, si Q entonces R, o sea, era todo de estructura. Después le poníamos un contenido, ¿se acuerdan? Era si llueve entonces llevo paraguas, ¿sí? Llueve, por lo tanto llevo paraguas, etcétera. Y le había mostrado yo 4 ejemplos donde poniendo ese mismo contenido, ¿sí? Si llueve entonces llevo paraguas, veíamos que las 4 conclusiones eran medianamente aceptables, lógicas, ¿sí? Sin embargo, les había mostrado que solamente 2 eran correctas de esas formas lógicas y las otras 2 eran incorrectas, ¿sí? Es decir, eran falacias formales. Es decir, aparentaban tener una estructura correcta, pero no lo eran. En las falacias informales o no formales, la incorrección está dado en un aspecto que tiene que ver con algo más lógico, ¿sí? Perdón, más psicológico que lógico, ¿sí? Por eso se desprende de este tema que hemos venido trabajando con la primera unidad y que cuando comenzamos esta unidad 2 yo les dije que se enganchaba y tenía mucho que ver con lo anterior, ¿sí? Acá en los aspectos lingüísticos. Podría darse que las falacias están ya sea en el uso del lenguaje, en las funciones, en problemas pragmáticos, como los efectos emotivos, ¿sí? En los problemas sintácticos o semánticos, en la ambigüedad, en la vaguedad. Entonces, allí, en todo eso, se conjuga y se mezcla para caer en este tipo de falacias informales, ¿sí? No en el aspecto, en la estructura lógica del razonamiento es que está el error, como en las falacias formales, sino en lo que se dice, en la materia, en el contenido. Por eso también otro nombre es falacias materiales. Yo ahí en el apunte les puse distintos nombres de las falacias. Eso va a depender de los autores, ¿sí? Y del tema de falacias, si ustedes quieren adelantar hoy para la clase de mañana, tienen infinidad de material, ¿sí? Se meten en YouTube y buscan el tema de falacias y van a encontrar muchísimo, ¿sí? O en el mismo Google, ¿sí? Googlean el tema de falacias, clasificación de falacias, van a tener un montón. Bueno, yo les voy a proponer un material con el que vamos a trabajar que van a ser las falacias más usuales. Bien, falacias decíamos, ¿no? Entonces, dos grandes grupos, falacias formales y falacias no formales. Nosotros vamos a estudiar las no formales. Dentro de las no formales, volvemos a tener una nueva clasificación. Falacias de atinencia o atingencia, de nuevo, o sea, depende del autor, ¿sí? Y las falacias de ambigüedad. Las falacias de atinencia, ¿sí? La incorrección está dado en un aspecto más que nada psicológico, una falta de coherencia, hay una incoherencia lógica entre lo que venimos diciendo y la conclusión, ¿sí? Pero esa incoherencia no se nota, ¿sí? No se nota muy bien. Entonces por eso hay que estar bastante atentos. En las falacias de ambigüedad, en cambio, ahí ya se dan propiamente problemas lingüísticos, esos que habíamos estudiado con los problemas semióticos, ¿sí? Entonces ahí están más propiamente las falacias de ambigüedad. Esas son menos numerosas. Las más numerosas son las falacias de atinencia, ¿sí? Y hay muchísimas. Nosotros vamos a ver alrededor cerca de unas 20, ¿sí? 20, 20 y algo. Pero hay muchísimas falacias. Después vamos a ver el tema del uso de las falacias, en qué ámbitos se usan las falacias. Bueno,
Yo les dejo un pequeño material como introducción para que ustedes lo lean y el viernes nos vemos a las 9 en una clase virtual. ¿Sí? Vamos a trabajar tratar de algunas de las falacias, digamos las más usuales, y y después yo les voy a dejar la continuación de la clase. En lugar de poner como antes le hacía clase de jueves y viernes, bueno, ahora tienen la clase del jueves y el viernes, después de la clase virtual, les dejo el documento, continuación de esto, ¿sí? Y material para trabajar el tema de falacias de forma más práctica. Que seguramente va a ser, aparte de que ustedes después puedan leer, ver las distintas falacias con sus características y ejemplos, eh, yo les voy a dar, por ejemplo, clasificar falacias o elaborar falacias, ¿sí? Clasificar, identificar qué tipo de falacias son, determinados ejemplos que les voy a dar. Me gustaría entonces que para la clase ustedes puedan haber leído estas dos paginitas que les dejé y me planteen si les ha quedado alguna duda, como puede haber palabras que no se entiendan. ¿Sí? Muy bien, nos vemos el viernes.